De contexto, y vamos a hacer eso primero, un repaso breve, y luego vamos a estudiar, como les prometí, el pasaje de Romanos 1, el capítulo 1 y los versículos 16 al 28. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este sábado de gran solemnidad, cuando se reúne tu pueblo con una intención, y es para honrarte y glorificarte como nuestro Creador, para tributarte la honra y la gloria que te mereces, y para escuchar tu voz hablándonos a través de tu santa palabra. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Instrúyenos y capacítanos para compartir este maravilloso mensaje que le has dado a tu iglesia. Gracias por la promesa de tu compañía. Reclamamos esa promesa en el incomparable y precioso y poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. En la serie que presenté en la iglesia Amigos de Jesús, hablamos del plan original de Dios para la raza humana antes del pecado. Y nos dimos cuenta allí que el plan original de Dios tenía varios elementos en el huerto del Edén. En primer lugar, Dios creó la vida, y por lo tanto la vida es sagrada, la vida le pertenece a Dios. Por eso debe haber un respeto por la vida de uno y también la vida de los demás. En segundo lugar, nos dimos cuenta que Dios colocó a Adán y Eva en un jardín, en un ambiente campestre, en un ambiente hermoso, en medio de la naturaleza. El plan original de Dios es que estemos en un lugar rural, a donde no esté el bullicio y el ajetreo de la vida diaria, sino un lugar tranquilo, con aire fresco, con un sol radiante, donde podamos producir nuestra propia comida, a donde podamos vivir con tranquilidad y con paz. En tercer lugar, hablamos sobre el matrimonio como lo estableció Dios originalmente. Estableció el matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer. Varón y hembra. Dice que Dios casó a una mujer con un hombre. Ese es el plan de Dios. No es el plan de Dios que se case un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Es contrario a Dios. Es cambiar el plan de Dios. Luego nos dimos cuenta que Dios creó solamente dos géneros, masculino y femenino. No hay, como creen algunos, 100 géneros distintos. No es el género de uno el que uno cree que es aparte de lo que estableció Dios. Hay dos géneros nada más, varón y hembra, masculino y femenino. Nos dimos cuenta también que Dios colocó al hombre como la cabeza en el hogar y también en la iglesia. Eso no es malo. Yo pregunto, ¿es malo que usted tenga una cabeza? Hablando literalmente, ¿es malo tener una cabeza? No, la cabeza existe para bien del cuerpo, ¿sí o no? Claro que sí, coordina todo lo relacionado con el cuerpo. La cabeza, podríamos decir que es el líder del cuerpo. Igualmente Dios ha colocado al hombre como líder o como cabeza en el hogar y también como cabeza en la iglesia. Nos dimos cuenta, además, que Dios estableció una dieta original y esa dieta era vegana. Dios dio frutas, nueces y luego después del pecado dio vegetales. Una dieta a base de plantas y de frutas de árboles. El hombre ha cambiado eso. Todos lo sabemos, solamente tenemos que ir al supermercado para ver qué venden allá. Solo hay que ir a un restaurante para ver qué es lo que se sirve allá. Y en muchos hogares, inclusive a dentistas. El hombre ha cambiado la dieta original que Dios estableció. Nos dimos también cuenta que al principio Dios estableció el sábado como día de reposo. El hombre ha cambiado todo lo que estableció Dios en la creación.
Ha cambiado el asunto de la vida, ya no se respeta la vida, se practica, por ejemplo, libremente el aborto. Las mujeres dicen, mi cuerpo, mi decisión. My body, my choice. No, el cuerpo no es nuestro. El cuerpo es de Dios, porque Dios dio la vida. En segundo lugar, la mayoría de la gente hoy en día vive en la ciudad, en un ambiente urbano, donde es difícil escuchar, no imposible, pero difícil escuchar la voz de Dios. Ha cambiado el ambiente en el cual vive el ser humano. Ha cambiado el matrimonio de heterosexual a homosexual. Ha cambiado la idea de dos géneros a múltiples géneros. Ha cambiado el hombre como cabeza en el hogar y en la iglesia con una palabra que dicen equidad, que no es lo mismo que igualdad. El hombre y la mujer son iguales como seres humanos ante Dios. La mujer no es inferior. Están en un nivel de igualdad como personas, pero tienen diferentes funciones. La diferencia es en función, no en igualdad. Pero la idea de equidad significa que hombres y mujeres son igualitos en todo, inclusive en función. La Biblia no enseña tal cosa. Dios estableció una dieta original, los seres humanos han cambiado la dieta. Dios estableció el sábado como día de reposo, el hombre ha cambiado el día del sábado al domingo. Es decir, el hombre ha cambiado todo lo que Dios estableció al comienzo. Generalmente como adventistas hablamos del cambio del sábado, pero el cambio ha sido de todo lo que Dios estableció. Pero alguno podría decir, pastor, ¿está usted diciendo que debemos en este mundo regresar al plan original que estableció Dios? ¿Acaso no debemos nosotros adoptar un plan B? Vivimos en un mundo de maldad, dice la gente. Heredamos una naturaleza débil, pecaminosa, que nos jala hacia el mal. Y vivimos en un medio ambiente a donde impera el pecado. La ciencia, la Biblia y Elena White nos enseñan que los hijos heredan las tendencias y las inclinaciones pecaminosas de sus antecesores. Y por lo tanto, hoy en día se dice muchas veces, no es posible regresar al plan original porque tenemos una naturaleza pecaminosa y porque vivimos en un ambiente de malas influencias, un ambiente pecaminoso. Ahora, es cierto que los hijos heredan las tendencias pecaminosas de los padres. Quiero leerles algunas citas del Espíritu Profecía, donde claramente la sierva de Dios dice que nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa. No heredamos los pecados de nuestros padres. Heredamos las consecuencias de los pecados de nuestros padres. Escuchen estas citas del Espíritu de Profecía en cuanto al hecho de que nosotros recibimos una naturaleza inclinada al mal, una naturaleza pecaminosa que nos jala hacia el pecado. La primera cita está en el libro devocional La Matutina de Elena White, Exaltada Jesús, página 339. Dice, en Cristo se unieron la divinidad y la humanidad, el creador y la criatura. En Cristo se unió ¿qué? La divinidad y la humanidad, porque se encarnó, el creador y la criatura. La naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor. ¿Qué naturaleza adoptó Jesús? ¿La de Adán antes de la transgresión o después? Después, porque dice, la naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, porque Jesús tenía una naturaleza divina, y la naturaleza de Adán, el transgresor, se encontraron en Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. ¿Tenía Jesús una naturaleza pecaminosa? Sí. Pero tener una naturaleza pecaminosa no es pecado. Es pecado cuando usted permite que la naturaleza pecaminosa se manifieste en acciones, pensamientos pecaminosos. Porque el pecado es transgresión de la ley. El pecado no es un estado, es una decisión de contrariar a Dios.
Jesús podía tener una naturaleza pecaminosa que quería jalarlo hacia el pecado y nunca responder a esa naturaleza pecaminosa. Por eso la sierva de Dios es clara. Dice ella que la naturaleza divina se unió con la naturaleza de Adán, el transgresor, en Jesús. Así que si Jesús tenía una naturaleza pecaminosa y venció el pecado, ¿es posible también para nosotros? Sí, Señor. En el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 146, la sierva de Dios escribió sobre lo que nosotros heredamos de nuestros padres. Yo pregunto, ¿heredó Jesús la naturaleza humana de sus antecesores, sí o no? ¿O será que Dios exoneró a Jesús de toda la naturaleza que tenían sus antecesores? Nació de María, y María tenía antecesores, y muchos eran bien malos. Estaba David el adúltero, y Abraham el mentiroso, como antecesores de Jesús. Jesús heredó la naturaleza, inclinada al pecado, pero nunca permitió que esa naturaleza se manifestara en pecado. La sierva de Dios escribió, como regla, los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres. ¿Qué heredan los niños? La disposición y las tendencias de sus padres. E imitan su ejemplo. Es decir, no solamente los niños heredan las tendencias e inclinaciones de sus padres, sino que también el ambiente en el cual crecen los lleva a copiar a lo que los padres hacen. Así que dice, como regla, los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo. De manera que los pecados de los padres son cometidos. ¿Son qué? ¿El heredar esas inclinaciones es pecado? ¿Ah? ¿El mal ejemplo de los padres es pecado? Los niños heredan eso. Pero la sierva de Dios dice, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Así la vileza y la irreverencia de Cam se reprodujeron en su posteridad y le acarrearon maldición durante muchas generaciones. También escribió la hermana White en el mismo libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, los niños heredan las inclinaciones al mal. ¿Es pecado una inclinación al mal? ¿Es pecado una inclinación al mal? No. ¿Cuándo llega a ser pecado la inclinación? Cuando usted lo hace. Los niños heredan las inclinaciones al mal, pero también tienen muchos hermosos rasgos de carácter. ¿Es cierto eso? Lo vemos en nuestros hijos. Estos deberían ser fortalecidos y desarrollados, mientras que las tendencias hacia el mal, no el mal, las tendencias hacia el mal deberían ser cuidadosamente vigiladas y reprimidas. Los niños nunca deberían ser adulados, porque la adulación es veneno para ellos. Pero los padres deberían mostrar un cuidado tierno y santificado por ellos y así ganar su confianza y su amor. Aquí hay otra cita. Los hijos heredan de sus padres algunas tendencias fuertes. Estas existieron en los padres, escuchen, estas tendencias existieron en los padres y se intensifican en los hijos. Se vuelven más fuertes esas tendencias en los hijos. Los padres cristianos deben considerar cuidadosamente todas estas cosas. Y una última cita, tomo 2 de los Testimonios, página 422, dice, los padres le dan la estampa de su carácter a sus hijos. Por lo tanto, los hijos nacidos de tales padres heredan de ellos cualidades de mente bajas y viles, y Satanás nutre todo lo que tiende a la corrupción, Esto ha llevado a muchos a decir, es ineludible que nosotros sigamos pecando hasta que Cristo venga, porque al fin y al cabo tenemos una naturaleza pecaminosa. Y se justifica el pecado.
Se dice, lo único que tenemos que hacer es confesar el pecado, confiar en la justicia de Cristo, Cristo nos justifica y nos perdona, y si seguimos pecando, pues seguimos haciendo eso. La Biblia habla mucho, mis hermanos y hermanas, en cuanto al cambio y la victoria sobre las tendencias e inclinaciones pecaminosas. Los asesinos, los mujeriegos, los borrachos, los mentirosos y los ladrones pueden ser cambiados por el poder de Dios. El problema que tienen muchos cristianos es el complejo de derrota. En el proceso de decir que no debemos juzgar a otros, que debemos amarlos, le ponemos la vista gorda a prácticas en la iglesia que son claramente pecaminosas. Hay poder para cambiar. Dios nos recibe como somos, pero no nos deja como somos. Es verdad que nacemos con tendencias e inclinaciones hacia el pecado, tendencias a la borrachera, tendencia al uso de drogas, tendencias a la inmoralidad, a la obesidad y aún al homosexualismo. Pero Dios no acepta la actitud de derrota que tienen muchos cristianos, a donde la gente dice, pues nací así y no puedo sino vivir así. El punto clave no es si nací con la tendencia, por ejemplo, a la homosexualidad o la tendencia a ser transgénero. Ambos se pueden vencer por el poder de Dios. La Biblia lo enseña así y el Espíritu Profecía también lo enseña así. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1 y los versículos 3 y 4. ¿Jesús tenía una naturaleza divina, sí o no? ¿Jesús tenía una naturaleza humana, sí o no? Sí. ¿Será que nosotros que tenemos una naturaleza humana podemos también heredar la naturaleza divina para vencer? Vamos a leerlo. 2 de Pedro 1, 3 y 4. Dice el apóstol Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora escuchen bien, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué nos ha dado Dios? Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Para que por ellas, por las promesas, llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿De qué podemos ser partícipes? De la naturaleza divina. No propia, no inherente. Nosotros no tenemos la naturaleza divina por naturaleza, pero podemos tener en nuestra vida el poder de la naturaleza divina. Porque así lo dice. Dice, por esas promesas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y cuál es el resultado? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nota lo que dice Judas 24. Podríamos decir Judas 1 y el versículo 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros, ¿cómo? Sin caída. ¿Puede Dios guardarnos sin caída al pecado? Pero hermanos, tenemos una naturaleza pecaminosa. Es inevitable que pequemos entonces, ¿sí o no? No, no es inevitable que pequemos. Pecamos porque nos desligamos de Dios, soltamos la mano de Dios y estamos viendo y oyendo cosas que fortalecen la naturaleza pecaminosa. Todo depende de lo que permitimos entrar por nuestros 5 sentidos, particularmente nuestros ojos y nuestros oídos. Así que dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros como sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué dice el Espíritu Profecía? El Espíritu Profecía confirma lo que dice la Biblia. Muchos ponen un conflicto entre la Biblia y el Espíritu Profecía. Dicen, no, yo sigo lo que dice la Biblia,
no necesito lo que dice Elena G. White. Los que dicen eso no están obedeciendo ni la Biblia. Usan esa declaración, yo sigo la Biblia, por excusar ciertas cosas que hacen que condena al espíritu de profecía. Yo le doy gracias a Dios por el espíritu de profecía que Dios ha dado a esta iglesia. Es un don inapreciable. Hay dos clases de personas que critican el espíritu de profecía. Uno, los que nunca la leen. Y dos, los que la leen con el propósito de criticar. Si usted está en una de esas dos categorías, nunca va a recibir una bendición del espíritu de profecía. Dios quiere que vayamos al espíritu de profecía con una mente abierta y que comparemos lo que dice el espíritu de profecía con la Biblia. No se contradicen, se complementan. La hermana White no es otra Biblia. Ella amplía, explica y corrige a los que se extravían de la Biblia. Pero no es un suplemento a la Biblia, es un complemento de la Biblia. Fíjense lo que dice la sierva del Señor en la matutina a fin de conocerle, página 97. Debemos recordar que al creer en Cristo es nuestro privilegio participar de la naturaleza divina. ¿Cómo? Al conocer, dice, al creer en Cristo es nuestro privilegio participar de la naturaleza divina y así escapar a la corrupción que está en el mundo por la codicia. Entonces somos limpiados de todo pecado y todos los defectos del carácter. No necesitamos retener ni una sola tendencia pecaminosa. Hasta las tendencias se pueden vencer. Dice ella, no necesitamos retener ni una sola tendencia pecaminosa. Ahora escuchen. Al participar de la naturaleza divina, ¿podemos participar de la naturaleza divina? Si participamos de la naturaleza divina, ¿se puede vencer el pecado? Claro que sí. Así que dice, al participar de la naturaleza divina, las malas tendencias hereditarias y cultivadas son eliminadas del carácter y somos convertidos en un poder viviente para el bien. ¡Wow! ¡Qué cita extraordinaria! ¡Qué promesa de Dios, hermanos y hermanas! Al participar de la naturaleza divina, las malas tendencias hereditarias y cultivadas, es decir, que las cultivamos, son eliminadas del carácter y somos convertidos en un poder viviente para el bien. Aquí hay otra, mente, carácter y personalidad, tomo 1, páginas 108 y 109. Aunque hay una tendencia natural a seguir un camino descendente, hay un poder que se combinará con los diligentes esfuerzos del hombre. Su poder de voluntad tendrá una tendencia que la contrarrestará. Si se combina con esta ayuda divina, podrá resistir la voz del tentador. Pero las tentaciones de Satanás armonizan con sus tendencias defectuosas y pecaminosas y lo urgen a pecar. Todo lo que tiene que hacer es seguir al líder Jesucristo, quien le dirá precisamente lo que debe hacer. Una última cita que se encuentra en la revista Signs of the Times, enero 8, 1902, dice: la religión de Cristo cambia las tendencias heredadas y cultivadas hacia el mal. Elimina la confianza propia y el egoísmo, ayudando a la persona a verse como realmente es, débil, pecaminosa e incapaz de hacer algo bueno de por sí misma. La lleva a contemplar a Jesús y al contemplarlo es cambiada a su semejanza. Son solo algunas citas, de las cuales hay muchísimas, sobre el hecho de que podemos ser partícipes de la naturaleza divina y vencer por el poder de Dios no solo el pecado, sino la tendencia al pecado, ya sea tendencias que hemos heredado, tendencias que hemos cultivado y las malas influencias de nuestro medio ambiente. Como mencioné anoche, hay un texto que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué es que pecamos tanto? Porque estamos desconectados de Jesús.
porque estamos viendo demasiada televisión, dedicando demasiado tiempo a textear. Estamos pasando demasiado tiempo en el internet. Estamos escuchando la música inmoral del mundo y decimos, ¿y por qué no puedo yo vencer el pecado? Es por lo que estamos metiendo, porque lo que metemos sale. Si estamos cerca de Jesús, estamos en comunión con Él, estamos estudiando su palabra, estamos orando, estamos dedicando nuestro tiempo a alcanzar a otras personas para Jesús, estamos ocupados en las cosas del Señor, se va a fortalecer el hombre para vencer las tendencias al pecado y las tendencias que vienen como resultado de nuestro medio ambiente. Ahora, la Biblia nos habla de cómo va a ser el mundo inmediatamente antes de la segunda venida. Romanos 1, 18 al 32 nos pinta el retrato de cómo va a ser el mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Y usted dice, pastor, ¿cómo sabe usted que Romanos 1, 18 al 32 está describiendo el mundo antes de la segunda venida? El apóstol Pablo está describiendo cómo era el imperio romano en su época. Escuchen esta cita del Espíritu Profecía, Romanos 1, 18 al 32, dice la sierva del Señor, se me refirió a Romanos 1, 18 al 32, como una descripción fiel del mundo justo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Qué dice la sierva del Señor? Se me refirió. ¿Quién le refirió a eso? El ángel que la guiaba. Se me refirió a Romanos 1, 18 al 32 como una descripción fiel del mundo justo antes de la segunda venida de Cristo. Hemos estudiado la condición del mundo antes del diluvio. La condición cuando se construyó la Torre de Babel, la condición de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahora, Romanos 1, 18 al 32 va a agregar muchos detalles que no encontramos en la historia de Génesis. Así que vamos a analizar este pasaje de Romanos 1, 18 al 32 y vamos a encontrar algo muy interesante. Los pecados que se mencionan en este pasaje son los mismos consejos que da Dios para vencer esos pecados en el mensaje del primer ángel. Las mismas expresiones. Es decir, que Romanos 1 describe la enfermedad y el mensaje de los tres ángeles describe el remedio. Noten lo que dice Romanos 1, comenzando con el versículo 18. Y voy a parar a medida que estamos estudiando para subrayar algunos detalles importantes. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Esa palabra impiedad es muy interesante. En inglés se traduce godlessness. Es una vida sin Dios. Una vida que niega a Dios. Es la mismita palabra, escuchen bien, que se usa en 2 de Pedro 2, 5 y 6 para describir el mundo antes del diluvio y las ciudades de Sodoma y Gomorra. Vivían sin Dios. Dios ausente de sus vidas. Así que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de una vida sin Dios e injusticia de los hombres que detienen. Una mejor traducción sería suprimen. ¿Qué suprimen? Con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que van a hacer los seres humanos al final de la historia? Van a suprimir la verdad. No solo rechazarla, sino hacer el intento de suprimirla. ¿Qué significa suprimir? Echar a un lado. Sigue diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda ausencia de Dios e injusticia que detienen o suprimen la verdad con injusticia. Ahora escuchen, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Yo pregunto, ¿Dios se ha manifestado a esas personas que quieren vivir sin Dios?
¿Se les manifestó, sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿tienen alguna excusa? No. Así que sigue diciendo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo ¿qué? Se lo manifestó. ¿Les ha dado Dios luz? Yo pregunto, ¿hay algún país en el mundo que tenga más luz que los Estados Unidos de América? Más luz científica, más luz de la palabra de Dios. No hay una nación en el mundo a donde no se haya proclamado la verdad de Dios en su pureza que los Estados Unidos de América. Además tenemos el testimonio de la naturaleza. Sigue diciendo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. Las cosas invisibles de Dios, porque Dios es invisible a los ojos humanos. Pero podemos saber que Dios existe, que Dios tiene poder. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que se ve. Así que dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿y cuáles son las cosas invisibles? Su eterno poder y deidad. ¿Podemos saber en cuanto al eterno poder y la deidad de Dios? Sí. Sigue diciendo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Lo de invisible de Él se hace por las cosas que visibles. ¿Y cuáles son las cosas visibles? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Podemos contemplar la naturaleza, podemos contemplar el mundo y saber que hay un Dios poderoso que hizo todo esto. Claro que sí, no hay excusa, según el apóstol Pablo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Noten que se menciona la creación, ¿ok? Desde la creación del mundo. Siendo entendidas ¿cómo? Siendo entendidas por medio de las cosas que hechas. Desde la creación podemos entender en cuanto al poder y la deidad de Dios por las cosas que Él ¿qué? Que Él creó. Y luego dice, de modo que no tienen excusa. ¿Tiene algún ser humano excusa? No. ¿Saben que la hermana White escribió un capítulo en El deseado de todas las gentes poderoso? Es un capítulo cortico en El deseado de todas las gentes que se titula A estos mis hermanos pequeñitos. Ella dice que aún en las selvas a donde nadie ha escuchado el nombre de Jesús, el Espíritu Santo se manifiesta y por las cosas creadas esas personas no van a perecer porque contemplan a Dios en la naturaleza. No perecerán, dice ella. Y Pablo dice lo mismo en Romanos el capítulo 2. No van a perecer porque por medio de la creación ven el poder y la deidad invisible de Dios. Y luego en el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo conocieron a Dios? Por medio de la naturaleza de las cosas creadas. Y en los Estados Unidos no solo las cosas creadas, sino a través de ¿qué? A través de su palabra. Pues habiendo conocido a Dios, no le ¿qué? ¿Pueden pensar de otro versículo de la Biblia que usa esa palabra dar gloria a Dios? Ya vimos que este pasaje apela al Creador, ¿verdad? Dios se revela, su poder y su deidad, porque es el Creador. Ahora vemos que los impíos, a pesar de que tenían toda la luz, no tenían excusa. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y darle ¿qué? Y yo pregunto, ¿el mensaje del primer ángel apela también al Creador? Adorad a aquel que hizo. ¿Cuál es el problema de la sociedad antes de la segunda venida? Rechazan el mensaje del primer ángel.
Seguimos, porque hay más. Sigue diciendo, en el versículo 21 nuevamente, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias a Dios por el aire que respiramos? Cuando nos despertamos por la mañana, dice, Señor, gracias por este aire que estoy respirando. Y salimos a ver, gracias Señor por este sol radiante. Y luego nos tomamos un vaso, gracias Señor por esta agua fresca. ¿Cuántos? Seamos honestos. Tomamos esas cosas por sentado y luego nos sentamos a comer la avena con pasas y con almond milk. Ay, Señor, gracias por crear la avena. Qué deliciosa está. ¿Será que nosotros tampoco le glorificamos a Dios? Y tampoco le damos gracias por las cosas que tomamos. Es automático, lo tomamos por sentado. Gracias, Señor, por darme una buena noche de sueño. Debemos todo el tiempo estar agradeciéndole a Dios, hermanos y hermanas. Darle gracias, la gratitud. Siempre le pedimos a Dios, dame, dame, dame. Pero no le damos gracias. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué se oscureció su corazón? Porque no reconocieron a Dios como el Creador, no le dieron gloria, no le dieron gracias. Por eso su necio corazón fue entenebrecido. Quiero que recuerden esa frase, porque en un momento voy a leer una cita del Espíritu Profecía. Su corazón se entenebreció porque no reconocieron a Dios como Creador, no reconocieron el poder y la deidad de Dios a través de las cosas que podían ver, no glorificaron a Dios, no le dieron gracias a Dios, por lo tanto su corazón fue entenebrecido. Y luego dice, versículo 22, profesando ser sabios. Yo pregunto, ¿hoy en día la gente se considera sabionda? No sé si conocen esa palabra, no sé que se usa en Colombia y en Venezuela, donde yo crecí. Se considera muy sabios, muy inteligentes hoy en día, por las grandes cosas que ha hecho el hombre. Pero escuchen bien, lo que ha hecho el hombre sencillamente existe porque el hombre fue creado a imagen de Dios. En miniatura ha hecho algunas de las cosas. En pañales, una buena expresión. Así que dice, profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Y ahora escuchen la palabra. Y cambiaron. ¿Ok? Palabra clave. Cambiaron la gloria de Dios. ¿Tiene algo que ver eso con el mensaje del primer año? Darle gloria a Dios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En el tiempo de Pablo hacían imágenes de estas cosas, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hoy tenemos ídolos más sofisticados. Antes de la segunda venida de Jesús, los seres humanos van a tener ídolos más sofisticados, entre los cuales está el dinero, entre los cuales está la educación, entre los cuales está el equipo de fútbol de Salvador. Para algunos adventistas es